Buenas, en este video vamos a resolver algunos problemas que tienen que ver con ecuaciones lineales. Primero, veamos este problema que está aquí escrito, en el cual un fabricante de un artículo quiere saber cuántos artículos debe fabricar y vender al mes para alcanzar el punto de equilibrio, es decir, para no tener ni pérdidas ni ganancias. Entonces nos dicen que el precio de venta del artículo es 6,000 pesos, pero fabricar cada uno de esos artículos le cuesta 4,200 al fabricante y además debe pagar 672,000 pesos de arriendo y de servicios al mes. Teniendo en cuenta estos datos, se pregunta cuántos artículos debe fabricar y vender para que los ingresos sean iguales a los costos, es decir, que no tenga ni pérdida ni ganancia. Nuevamente, eso se llama alcanzar el punto de equilibrio. Como no conocemos la cantidad de artículos que debe fabricar y vender, le vamos a poner X a esa cantidad. Y en este caso, ¿cómo estarán dados los ingresos? Pues lo que a él le va a ingresar son los 6,000 pesos a los que vende cada artículo por el número de artículos que venda. Es decir, sus ingresos serán de 6,000 por X. Ahora los costos, pues él tiene que pagar el arriendo y los servicios independientemente de que venda o no venda nada. Entonces los 672,000 pesos son pues costos fijos al mes, más lo que le cuesta producir cada artículo, es decir, 4,200 por la cantidad de artículos que produzca, pues que dijimos que era X. Entonces ya sabemos cuáles serán sus ingresos y cuáles serán los costos. Ahora, para el punto de equilibrio nos piden que los ingresos sean iguales a los costos, es decir, que 6,000X sea igual a 672,000 más 4,200X. Y esta es justamente la ecuación que debemos resolver, es decir, debemos saber quién es el X que hace que esto sea cierto, es decir, quién es el X que hace que los ingresos sean iguales a los costos. Para resolver esta ecuación lo que podemos hacer es, por ejemplo, dejar a un solo lado todo lo que tiene X y al otro lado todo lo que no tiene X. Para eso podemos empezar sumando el opuesto de 4,200X. Vamos a obtener entonces 6,000X. El opuesto de 4,200X es menos 4,200X. Y eso debe ser igual a 672,000. Ahora 6,000X menos 4,200X es igual a 1,800X. Y eso será igual a 672,000. Ahora, para saber exactamente cuál es el valor de X, podemos multiplicar por el inverso de 1,800 a ambos lados. Nos quedaría, aquí si multiplico por el inverso de 1,800 me queda 1 y al otro lado me quedaría 672,000 sobre 1,800. Y eso es igual a 373,3 periódico. Bien, pero un fabricante no puede fabricar 373,33333 y así hasta el infinito artículos. Solo puede fabricar un número entero de artículos. Entonces, pues si llega a fabricar 373 artículos, ¿de cuántos serán sus ingresos? Si fabrica y vende 373 artículos, tendrá ingresos de 6,000 pesos por los 373. Y eso es 2,238,000 pesos. Ahora, ¿de cuántos serán los costos? Entonces los costos serán de 672,000 más lo que le cuesta fabricar los 373 artículos, que será 4,200 por 373. Y eso nos da 2,238,600. Entonces, si el fabricante fabrica 373 artículos, los costos aún son un poquito mayores que los ingresos, no ha alcanzado el punto de equilibrio. Entonces, no le conviene fabricar solamente 373 artículos y él no puede fabricar 373,3333,
para que los costos y los ingresos sean exactos. Y pues eso pasa mucho en la vida real, ¿no? Las matemáticas nos pueden dar un valor exacto, pero tenemos que llevarlo al contexto de lo que estamos trabajando. Entonces, no vamos a fabricar y vender 373 artículos, eso pues no le conviene y no va a llegar al punto de equilibrio, sino lo que le vamos a aconsejar nosotros es que fabrica y venda 374 artículos. Aquí está, debe fabricar y vender 374 artículos para que alcance el punto de equilibrio, es decir, que no tenga ni pérdida ni ganancia. Recuerden que tan importante como hacer los cálculos correctos para dar la respuesta es poder hacer un buen análisis de esa respuesta y dar la información en el contexto en el que nos están haciendo la pregunta. Podemos también, de hecho, usar las herramientas computacionales que tenemos a la mano para resolver las ecuaciones. Por ejemplo, una vez planteada esta ecuación que queremos resolver, podemos usar alguna de las herramientas en línea que nos ayudan a hacer este tipo de cálculos. Yo voy a usar una herramienta que se llama Symbolab, les dejé la dirección en la descripción de la actividad y aquí simplemente ingresamos la ecuación que queremos resolver. Aquí escribimos 6000x igual a 672.000 más 4200x. Y aquí en ir nos da la respuesta de una vez. Bueno, y esta respuesta nos la dio en racionales y aquí nos la presenta en decimal, que pues para el caso de nuestro problema nos sirve es justamente tener un decimal. Que yo ponga este número no me dice mucho, ¿no? Lo importante es que lo analice, que de hecho este número 373.333 pues no me va a servir porque no es lo que me da el punto de equilibrio, sino más importante que pues yo utilice estas herramientas de cálculo, por ejemplo, para resolver esta ecuación, es mucho más importante que yo pueda hacer todo el análisis que hicimos acá de que, bueno, 373,333 no es un número de artículos que yo pueda fabricar y que con 373 no alcanzo lo que quiero, entonces que la respuesta que le debemos dar al fabricante es 374. Más importante que hacer las cuentas es poder interpretar esos cálculos matemáticos. Ahora, para una empresa es muy importante alcanzar el punto de equilibrio para que no pierda, sobre todo cuando una empresa está empezando. Pero la idea de una empresa no es no tener ni ganancias ni pérdidas, sino tener algo de ganancia. Entonces, supongamos que este fabricante dice, bueno, quiero que mi ganancia sea de un salario mínimo o más, por ejemplo. Entonces, vamos a encontrar cuántos artículos se deben fabricar y vender para que las ganancias sean de al menos un salario mínimo, porque él puede decir, bueno, está bien si yo me gano un mínimo, pero pues mejor si gano más que eso. Entonces, ¿qué serán las ganancias? Pues las ganancias serán lo que ingresa, ¿cierto? O sea, los 6000x, los ingresos que voy a tener, menos los costos. Entonces, los costos dijimos que eran los 672.000 pesos de costos fijos de arriendo y servicios. Y a eso le sumo los 4.200 por X que me cuesta fabricar los artículos. Entonces, estas serán las ganancias. ¿Y qué es lo que yo quiero? Que sean de al menos un salario mínimo. En Colombia, el salario mínimo en este momento es de 1.300.000 pesos. ¿Y qué es lo que yo quiero? Que mis ganancias sean de esto o más, es decir, que sean mayores o iguales a 1.300.000. Entonces miren que ahora nuestro problema es en realidad un problema de una desigualdad lineal. Y bueno, podemos resolverlo. Miren que aquí lo que estamos haciendo es sumando el opuesto de los costos. Es decir, lo que tenemos aquí es 6.000 por X menos 672.000, el opuesto de 672, y aquí pues yo digo que es el opuesto, ¿cierto? El opuesto de 4.200 es menos 4.200x. Y queremos que todo eso sea mayor o igual que 1.300.000. Sabemos que 6.000x menos 4.200x es 1.800x.
Y puedo de una vez, para dejar lo que tiene X a un lado y lo que no tiene X al otro, sumar el opuesto de este número de aquí. Este número es menos 672, entonces su opuesto será más 672. Es decir, necesito que 1800x sea mayor o igual que 1.300.000 más 672.000. Es decir, yo necesito que 1800x sea mayor o igual que 1.972.000 pesos. Ahora lo que podemos hacer para despejar la x es multiplicar por el inverso de 1800. Como es un número mayor que 0, eso no me cambia el sentido de la desigualdad. Es decir, yo voy a tener que x debe ser mayor o igual que 1.972.000 pesos por el inverso de 1800, es decir, dividido o sobre 1800. Y esto de aquí es igual a 1095,5 periódico. Nuevamente, yo no puedo fabricar 1095,5 periódicos artículos. Yo tengo que fabricar o 1095 artículos o 1096 artículos. Entonces, al igual que en el caso anterior, pues miren que lo que me conviene más, pues yo quiero aumentar mi ganancia, entonces me conviene más, en vez de fabricar y vender 1095, pues me conviene fabricar y vender 1096 o más artículos. Entonces la desigualdad que nos dio es x mayor o igual que 1096. Pero esto no es una respuesta en los términos en los que el problema nos lo está pidiendo. Entonces lo que debemos decir es que debe fabricar 1096 artículos o más para que las ganancias sean de al menos un salario mínimo. Aquí tenemos entonces la respuesta. También podemos colocar esta desigualdad en Symbolab. Nuevamente, lo importante es que sepamos cómo interpretar lo que nos dio. Podemos usar algo de lo que ya tenemos escrito aquí, por ejemplo, así. Y queremos que eso sea mayor o igual que 1.300.000. Aquí está. Nuevamente nos da la solución en fraccionario, en número racional. Y aquí la tenemos en decimal. Nos lo da como intervalo. Y dice otra vez que en decimal, pues x debe ser mayor o igual que 1095. Pero entonces el intervalo, pues es un intervalo que incluye ese número, ¿cierto? Porque estamos pidiendo que sea mayor o igual. Entonces sería, ¿cuántos artículos me conviene fabricar? Pues de 1095,5555 hasta infinito, ¿cierto? Pues entre más artículos fabrique y venda, pues mayor será la ganancia. Pero bueno, lo importante, más que obtener esta respuesta, ya vimos que es la interpretación y el análisis.